Sí, ¿no? Falta pantalla. Vale. Ahora. Bueno, pues nada, vamos a... Después de ver la sala, que a mí la verdad me ha ayudado muchísimo, como es lógico, la primera vez que la conocía solo los planos y un vídeo que también yo creo que os enviaron ayer a los que no podéis verlas en directo y ayuda mucho, es fundamental el espacio, ¿no? Vamos a mirar un momentito cómo está fresco los planos, ¿vale? Antes de entrar en el proyecto para revisarlo sobre planos que tenemos aquí. Vamos a ver. Entonces vamos al nivel 0 para recordarlo. Lo abrimos. Vale. Para que nos situemos en los recorridos, ¿no? Hemos entrado por aquí. ¿No? ¿Sí? Aquí hay un panel, ¿verdad? Que no tenemos, debe estar aquí. En esta, por eso, para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Y luego el panel de introducción estaba aquí, ¿no? No, ¿dónde está? Aquí. Hasta aquí. Ahí, ojo, entonces, por eso que había que revisar para que los planos no nos liemos luego. Aquí tenéis que pintar el panel de introducción y este es el muro de entrada que genera el primer espacio, el espacio cero que yo llamo de las exposiciones. Ese que hablábamos de la Antártida. Pues este es el espacio cero que es el que te recoge, ¿no? Que recoge al grupo. Puedes tener, como vemos aquí, una pieza importante, ¿sí? ¿No? Singular, ¿vale? Y en esta crujía, apuntarlo bien, en esta de aquí, por eso, y en esta estaría el muro, vale. Luego ya entramos, pum, y justo al espacio en doble altura. Entramos de golpe, ¿no? Y nos encontraremos, lógicamente, la pieza de Carmela que ahora veremos que hay que instalar. Más aquí, más allá. Pues a lo mejor hay que ver cuál es el punto idóneo, porque como entras, desembarcas y tienes que tener una perspectiva, a ver dónde nos interesa más ubicarla dentro de este gran rectángulo y recorreríamos pues un poco la exposición. Esta es la sala que hablabais que no se usa, ¿no? Esta, ¿sí? Ah, este, aquí hay otro, ¿vale? Hasta aquí, este cuarto, esto es un cuartito, perdona, ¿sí? Hasta aquí. Ah, vale. ¿Y hemos entrado o no? Porque no se usa. Vale. Pues entonces tendríamos realmente una L aquí, para que la pintéis. Y este muro aquí. Esto es lo que tenemos, para tener todos la misma información de los muros de la sala. Y bueno, y aquí están las cotas, ¿vale? Aquí esto está claro. Bueno, es que vamos a ver. Vamos aquí, la siguiente planta. Nivel 1. Modo pantalla completa, vamos a ver. Entonces, hemos subido por la escalera, nos encontramos esta sala. Aquí es donde estaba la historia, creo recordar, de emergencia, ¿no? Que estaba aquí, ¿no? Y no sé si había algún panel aquí, ¿no? Aquí hay uno, ¿verdad? Aquí, donde la manita hay un panel, pero se pasaba por aquí, ¿no? Y luego ya girábamos aquí, pero el panel está no como está aquí puesto, sino al revés. Estaría aquí. O sea, tenemos dos paneles, uno aquí y otro aquí, que tenemos que tener en cuenta, que están en la sala. ¿Vale? Y que es una pena tirarlos. Si podemos aprovecharlos, si veis que estas cosas se hacen, estos son paneles efímeros y estamos en un taller teórico que no se va a construir, con lo cual demos un poquito ahí de manga ancha, ¿no? Igual que si hay que crear algún panel porque nos puede interesar por un conjunto o lo que sea, pero tampoco creo que sea una exposición que haya que construir mucho. Creo que sí hay que construir algo, pero por lo que veo, por el conjunto de piezas, pero no mucho. Y luego tendríamos, ¿cuál era el otro? Aquí, ¿no? Aquí había uno y ahora también venía como hasta aquí.
¿vale? En la tercera crujía habría el siguiente panel. O sea, estarían empezando de abajo arriba en la primera crujía y uno ahí en la tercera. Y ya no había, creo, más paneles, ¿no? Y ya volvíamos a salir por aquí. Y esto es como un cuartito de instalaciones o de guardar cosas, que tenéis, pues yo qué sé, una peana audiovisual tenéis ahí, que podéis reutilizar de exposición en exposición. Tendréis alguna pantalla, algún proyector, lo que sea. Vale. ¿Y vitrinitas o cosas tenéis? No hay. Que a veces reutilizáis. Vale. Bueno, pues esta es la información que yo necesito. Yo me hubiera venido aquí, hubiera dado un salto, hubiera visto la sala, me hubiera sentado con Alejandro y con la coordinadora, Nerea, exacto, y les hubiera hecho todas estas preguntas. ¿Qué cosas tenéis por aquí? ¿Qué no sé cuántos? Me aclararía estos planos, porque son los que recibí antes de ir. Esto me ha pasado ahora. Voy a llevar Galdós, que hicimos en la academia, y la llevo a Málaga. Entonces, mandaron unos planos en Málaga que no estaban ni dibujados, digamos, por aquí. O sea, prácticamente estaban a mano. O sea, no tenían nada que ver, ¿sabes? Con las cotas eran a mano. Entonces, claro, dices, Dios mío, y que había cosas que no correspondían. Entonces es la manera de comprobarlo in situ. Igual que ahora hemos comprobado in situ que hay muros que no aparecen en los planos y que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya tenemos toda la información casi, ¿no? Vamos a ver a la sección. Cierro aquí. Es la sección, a ver. Y a ver las alturas. Vamos a comprobarlas. Tenemos, que son muy importantes, 3,98, 4, como decíamos, y 2,77 en cada planta. Esto es fundamental, estas dos alturas, por ahora, a la hora de componer los alzados y ver las piezas que me entran en cada planta y cómo me entran. Pues ya está, yo creo que no hay más información. Hemos visitado la sala, tenemos un vídeo, tenemos los planos y los hemos comprobado. Cerramos y vamos a la reunión, ya volvemos y vamos a la reunión con la comisaria, ¿no? Y con la coordinadora de la exposición. Nos vamos para allá. Entonces, ¿qué nos van a dar? Entonces, el objetivo ahora es que nos van a dar, vamos a hacer dos cosas. Vamos a suponer que no se ha desmontado la exposición de Carmela en el canal, que se ha desmontado hace nada, hace, ¿qué te diría yo? 8 días, ¿vale? Entonces, que está todavía, porque hemos venido a tiempo para verla, porque como tenemos que trasladarla aquí, pues lo lógico es verla. Y tenemos dos reuniones. Una sería con la comisaria y la artista, que nos cuentan el proyecto expositivo, ¿no? Que está en los elementos que tenéis ya, que es leerlos, digamos, es fundamental, evidentemente, ese guión para las piezas. Y luego visitamos el espacio, que lo haremos. Yo he hecho un reportaje y he hecho un montaje que no tenéis, que os lo podré mandar porque esto está fresco, ¿sabes? He seguido trabajando en el taller el fin de semana y he hecho como una especie de reportaje con un cierto making of de lo que ha sido la exposición montada allí, que es algo que veríais si estuviera montada, que no podemos hacerlo, pero así nos sirve como una simulación. ¿Qué más información voy a necesitar para hacer este proyecto? Hemos dicho guión, Excel con las piezas. Importante, en el Excel con las piezas habrá que comprobar, porque en la exposición había piezas que son esas series, ¿no? que aparecen en el guión. En concreto se llaman... Son las series importantes. Esto sí que tenéis que tomar nota. Yo no soy Margarita Aizpuru, con lo cual no la puedo contar de la manera que yo lo contaría, ¿no? Entonces hay una serie que es importante que se llama Chicas, Deseos y Ficción, digamos una serie muy importante de Carmela, que estamos hablando de finales de los 90, serie fundamental para entender su obra, ¿no? Yo creo que si habréis leído ya parte del PDF del catálogo, el trabajo de Carmela García lo tenéis que conocer. Eso es fundamental a la hora de diseñar. Tú te tienes que también documentar de quién es la persona, ¿sabes? Meterte un poco en ese mundo, no solamente que te lo cuente la comisaria. No vas a llegar a hacer un texto
para el tal. Pero como diseñador, si vas a tratar además con ella, pues tienes que saber cómo es su trabajo, ¿no? Y sabes que muchas veces pues te toca artistas que nunca yo, Vivian Suter, pues no había oído hablar en mi vida de esta señora que estaba en una selva en Guatemala pintando como loca. Pero pinta que vienen 600 piezas, ¿sabes? No es que telas suspendidas, has visto las cosas que hace, ¿no? Es brutal. Luego os enseñaré el proyectito como remate, el proyecto que se avecina en el Palacio Velázquez. Bueno, esta serie está muy bien. Luego tiene una serie también importante que es todo otro bloque. Te lo digo porque esto va a ser la clave de agrupación de la exposición, que es Paraísos, que es este mundo. La otra es un mundo más de relaciones femeninas, urbanas, intimistas, interiores, con este tratamiento de ella que es absolutamente deposado, pero que no lo parece. ¿Sabes? O sea, tiene un punto que es muy interesante porque todo está posado, ¿sabes? Son composiciones como casi pictóricas, pero tiene ese punto como que busca ella como de documental, como de que fuera casual, pero está posado. A mí es lo que más me ha inquietado de su trabajo y más interesante. La serie de Paraísos, que es sobre todo la relación con con la naturaleza, ¿no? Esta serie también es un bloque muy importante en la exposición. Y luego la que llaman I Want to Be, ¿no? Que son sobre todo el mundo del retrato, que es una serie como más reciente. Veis que tiene, una es del 98, que esto tenéis que tenerlo en cuenta también a la hora de montar la exposición, que tiene una cierta estructura porque la serie Paraísos es de 2002, o sea que hay una estructura en el propio catálogo cronológica, es temático cronológica. Entonces, la serie más reciente, When to Be, que son retratos femeninos, que es también muy potente, y escenarios, que me parece fascinante, que son lugares, porque ella luego en su trabajo más reciente está reivindicando figuras femeninas históricas poderosas, escritoras, científicas, artistas, arquitectas, etcétera, ¿no? Que han tenido un trabajo importante. Y hace una serie que son realmente los espacios donde ya estuvieron algunas de estas mujeres, ¿no? Que están, y luego una pieza que es como un políptico, que también ahora veremos, ¿no? que se llama Casting, que es del 2008. Esto es lo más reciente. Y luego lo que ha hecho ahora, que es producción propia para la exposición, que es lo que ha denominado, ¿no? Realmente las autoras de utopía, que da título a la exposición. Esto os estoy contando yo una versión. Margarita lo contaría, evidentemente. Podríamos consumiríamos prácticamente la clase de hoy con cómo cuenta ella el proyecto expositivo, lógicamente, porque además, si tú también la has conocido, ¿no? Entonces, como que se puede intervenir poco. Yo aquí pido que intervengáis, pero no intervenir mucho, pero con ella no podríais intervenir, creo. Está claro. Y que me pareció, y esta obra es lo que con el Excel que yo tengo, que no sé exactamente si es el Excel que tuve yo original, toda la parte de la exposición reciente, ¿no? Son producciones hechas durante el proceso de la propia exposición, con lo cual, de la información que yo tenía en el Excel, eso tendremos que revisarlo si no da tiempo, luego mañana, como ya empezando con el taller, o si empezáis a última hora, empezaros a zambullir y hacer preguntas en la documentación, esto es una cosa que habría que comprobar, si el Excel final corresponde a las piezas finales producidas, porque de lo que ella tenía en un principio planteado, luego hizo otra cosa. Uy, ¿qué he hecho? No, nada, no. Espera. Hizo otra cosa. Aquí tenemos lo que ella llama la utopía artística, que es un espacio específico sobre una pintora, Marcia Celagra, que podéis ver porque está aquí en el catálogo, profundizar en esas piezas. Otro ámbito concreto que es la utopía mística,
son nombres que ha dado la comisaria a estas utopías. Las piedras de Hildegard, von Bingen. La reina solar, muy interesante, quizás en la pieza que yo más me he involucrado personalmente. ¿Sabes? Esto ha sido una cosa ya como out of Margarita, directamente entre Carmela, porque era un tema que me tocaba bastante de cerca, que es la utopía científica. Y esto era una arquitecta, o sea, hay una científica que es María Telkes, crea una casa, la Dover Sun House, que fue la primera casa alimentada por energía solar. Hubo una arquitecta, Eleanor Raymond, y una escultora, Amalie Peabody, que financió el proyecto. Yo creo que esta señora, acaba como en Canarias, ¿no? La arquitecta, y cuando viene, yo creo que deben de en algún momento debe de conocerla, y encuentra esta especie de historia interesante, ¿no? De los años, pues no sé, es una casa como de los años 60 o 70, por ahí. Y en base a documentación y tal, pues ella quería generar una maqueta, como de producción, como pieza de la exposición, que luego lo verás. Y era una cosa bastante complicada, porque no había casi documentación. Entonces ahí me involucré. Me encanta el mundo del maquetismo, conozco unos maquetistas excepcionales, y conseguí que ellos se enrollaran, porque son los arquitectos, son los maquetas que hacen, por ejemplo, las maquetas de Moneo que han ido ahora a la Bienal de Venecia, son la pera, son el top, se llaman, que si queréis ver su web, Métrica Mínima, es guau, o sea, los mejores. O sea, un taller en mi barrio, yo vivo en la Guindalera, en la calle Azcona, una nave, que era una antigua platería, que tienen unas maquetones, son espectaculares. Mirad en Instagram Métrica Mínima y veréis, ahora estaban embalando las maquetas de Moneo. Y yo fui ahí modestito con Carmela y les dije, ¿nos haríais una casita de esta señora? Y se enrollaron, oye, se enrollaron. Sabes que a lo mejor esa maqueta va a no sé fulano y le cobran, ¿sabes? El doble mínimo. Pero se enrolló el dueño del taller, ¿sabes? Y además se la pilló él y hizo una pieza que ahora veréis maravillosa. Que es esa no estaba al principio, de hecho fue como una movida, porque el inicio, cuando veáis ahora el proyecto nuestro, que ahora os lo voy a enseñar, que salió a licitación, pues había vitrinas, había una peana con una pieza, eso no, luego no se hizo. Entonces todo el truco fue cómo conseguir que el dinero que costó eso, que se había licitado, la peana, la vitrina y no sé qué, fuera igual al coste de la maqueta, para que así no hubiera que pagar más dinero, ¿sabes? Las cosas de administración. No puedes hacer nada que no esté en el pliego. Por lo menos es que si no es un lío, ¿sabes? Puede haber un caso excepcional y bueno, te lo pago por una factura de caja. Pero en fin, mejor no, porque luego vienen los interventores y la liamos. Ahí, Nuria, ¿alguna pregunta? Métrica mínima. ¿Vale? Métrica mínima. Lo veis si metéis Instagram, sale seguidita y veis qué cosas tan bonitas hacen. Y la verdad fue una experiencia muy, muy chula. Nos pilló en plena Navidad y que estaban con una maqueta de trabajo en cartón, y porque esto se inauguraba como en febrero, en enero, se tenía que entregar a finales de enero. Y un momento crítico porque fue el temporal. El temporal le afecta a la nave y casi se les hunde la nave entera. Fue tremendo. Le llamé un día, oye, va a ir Carmela. Fue cuando la mega nevada de esta de Madrid. Y entonces pegó una viga del edificio. Esto es un patio, una nave enorme, como puede ser esto, ¿no? Imaginaros eso, ¿no? De ahí. Y una viga, ¡guaca!, de un edificio encima cayó por la nieve, por el efecto de la nieve. Y tuvieron la suerte que se quedó como encajada en diagonal. Que si llega a caer de pico, ¿sabes? O sea, como que justo. Bueno, tuvieron que apear todo y tal, pero bueno, como era una maqueta, todas las grandes tuvieron que medio pararlas, pero yo me acuerdo que fue un momento, la verdad es que fue una aventura interesante, la maquetita, porque y no es más grande que una caja de zapatos, no es muy grande. Y entonces en dimensionarla, en darle los materiales, ayudar a Carmela en eso, la verdad es que un poquito de autoría tengo. Luego hay una pieza, Planeta Ella, que sabéis, algunos la conoceréis, ¿no? Porque está en un parque aquí, ¿no? Exactamente, bastante cerca, ¿no? Y esto proviene de una pieza que ella hizo en el Reina,
que luego se trasladó aquí a bronce de una pieza bastante espectacular que trabaja también esta historia, ¿no?, de utópica de la mujer, con los animales y con el paisaje, ¿no? El mundo este que ella trabaja, ¿no? También como muy de posado, ¿no? La propia pieza es un posado, ¿no? La relación entre la jirafa esta y la mujer desnuda, ¿no? Y luego la utopía de los círculos sáficos que llama, que es una especie de recreación de un cuadro famoso de Ángeles Santos que está en la Tertulia, que está con raperas, las nietas del Liceum, que hace también un homenaje al famoso Liceum que hubo en los años 30, que fue ese colectivo que en el año 39 se funda antes, ¿no? Pero en el 39 con la guerra civil se lo liquida, la sección femenina se hace con ello, y bueno, pues hubo cerca de 100 mujeres asociadas al Liceum este, y era como un club femenino que hubo en la época preguerra civil, ¿no? Entonces, bueno, como veis, esos son los trabajos recientes que hay que comprobar, que veremos cómo se han montado para que los tengáis, pero que hay que comprobar que en el Excel que tenéis son las piezas definitivas, ¿vale? Porque son cosas que llegaban, o sea, la maqueta llegó el día antes, la maqueta iba así, pero bueno, sabíamos qué hicimos, irnos al taller, cuánto mide la peana, la hicimos porque ya sabíamos cuánto iba a medir al final la maqueta, que lleva su propia peana, ahora lo veremos. Bueno, pues hemos visto ya el guión de la exposición un poco. Vamos aquí otra vez, ¿vale? El catálogo sí que me interesa, que lo siento por Santiago, pero a ver si lo podéis enfocar por ahí con un móvil. ¿Tú lo puedes enfocar? Con la cámara tú, cuando llegue allí. Sí, tú, me llega aquí. Pues mira, este es el catálogo, ¿vale? Que es importante. Este está diseñado por Underbau y editado, la edición es de La Fábrica, que sabéis que es una editorial especializada en libros de fotografía. Entonces, bueno, aquí hay el rollo tipográfico, ¿no?, que es un poco de donde sacamos nosotros para hacer toda la gráfica expositiva que ahora veremos. Y me interesaba que vierais esto, que es muy interesante, porque esto no se ve en el PDF, que es este juego de transparencias que hace con la pieza esta central, ¿no? ¿Veis este juego de papeles vegetales? No sé si se ve bien, pero un poco veis. Ahora lo hago circular, pero hay un juego que ve también cómo en un trabajo de edición se puede trasladar, ¿no?, también la intención de una pieza artística concreta, o sea que está relacionado la pieza artística con la propia edición del catálogo por las transparencias vegetales de estas perdona. Uy, la batería, Dios mío. Claro, es que le estamos dando una caña al portátil. Ya está. Bueno, o sea, que esto me interesaba, que lo vierais físico, ¿eh? Esto se va a quedar en el centro, ¿sabes?, en la biblioteca, para que se pueda consultar este catálogo. Y nada, el resto pues ya es un juego pues más de diseño editorial, de diferentes papeles, un papel muy bueno para reproducción, mate de las fotos, un papel más fino en los textos para dar los cortes de los contenidos, un buen recurso. Underbau creo que son de los mejores diseñadores editoriales que hay ahora mismo, desde luego en Madrid, ¿sabes? Trabajan para libros de fotografía, hacen bastantes catálogos de arte. Y también para el Reina yo creo que trabajan, son bastante conocidos. Hay otro equipo que también colaboramos mucho, se llama Gráfica Futura, y que hace también cosas en el Reina, en el Centro José Guerrero, en la Fundación Mafre, 3 tipos gráficos. Bueno, hay una serie de diseñadores de catálogos, la verdad, estos son fantásticos. Circúlalo, Javier, ¿vale? Y así podéis, los que estáis presenciales, bueno, esto como distribuye La Fábrica, yo creo que los de Santiago, seguro, yo creo que en Santiago hay una librería muy buena y seguro que tiene una sección de fotografía, porque Santiago es una ciudad fantástica. Yo voy todos los años, por cierto.
Me escapo siempre a Galicia unos días, ¿sabes? Una semanita mínimo y me suelo ir a una zona muy cercana. Y la excursión a Santiago no falta, un par de ellas, ¿no? Porque es una ciudad fabulosa, ¿sabes? Digamos, con un ambiente cultural espectacular y seguro que podéis ojear el catálogo en una librería de Santiago. Estoy convencido que está distribuido por la fábrica. Entonces, ¿qué más nos darían que si quisiéramos montar esto, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? La gráfica expositiva que se hizo en Madrid, ¿no? Que vamos a verla ahora mismo, que veis, ahora esto se ve, ahora sí que tengo que coger pantalla completa y ampliar con los deditos, como me ha enseñado aquí el compañero tecnológico, ¿eh? Esto yo no lo había hecho todavía nunca, ¿eh? Siempre decía, ¿cómo se ampliará esto? Y dije, pues entonces veis, aquí tenemos, que veremos la clase de mañana, hablaremos creo que era de mañana o pasado, no sé cuándo es lo de gráfica, pero vemos la jerarquía de los textos que tiene la exposición, básicamente, ¿no? Esto es muy similar, habéis visto el panel de introducción que tenemos ahora en la exposición actual, ¿no? Que está en bilingüe. Este sería el típico panel de introducción. Y luego, lo que son las utopías, ¿no? La utopía mística, la reina solar, creo que son cinco, ¿no? A ver, Planeta Ella, María Celagra y las nietas del Liceo. Son 5 ámbitos, tiene que tener esta exposición, con un carácter, por eso os decía cuando circulábamos las salas, creo que como más íntimos. Hay aquí algo como de relacionarte muy de cerca y como muy concentrado. Por eso pienso que también dónde ubicarlos habrá que ver. Habría que ver. Tenemos claro dónde va la pieza central, esta, ¿no? La instalación, pero esto en el discurso con la sala hay que reflexionar. No sé dónde debería ir ahora mismo, porque si no esto sería mágico, que yo saliera ya con la exposición esta tarde diseñada. Pues para eso hay que reflexionar y hacer el taller y ver qué soluciones encontramos entre todas, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Cada ámbito tiene su texto explicativo de esto que os he contado a mi manera. Y esta sería la manera de Margarita, ¿no? Que en el fondo es la comisaria y ella pues escribe sus textos para que... Bueno, ¿qué más tenemos? Pues no son... En esta exposición no querían poner cartelas individuales, o muy pocas. O sea, no querían... Las series, normalmente, si tú coges y haces un texto que yo llamo de subámbito, ¿no? Como tenemos el texto de introducción, el texto de los ámbitos, y luego están estos ámbitos concretos, porque son los recientes, y luego los subámbitos que hemos visto, ¿no? Chicas, deseos y ficción. Entonces, como que la cartela a veces, pues ensucia, la cartela individual mucho. En muchas exposiciones de arte contemporáneo. En otro tipo de exposiciones no tiene sentido, ¿sabes? Digamos, es muy raro. Haces cartelas de conjunto, cartelas... Depende, ¿no? Pero en este tipo de exposiciones creo que tiene sentido el hacer un texto que hay que dejarle un buen espacio para que abra todo el conjunto y explicar la serie. ¿Ves? Paraísos, espacios de silencio y casting. Estos son los otros 3 bloques que vienen en el guión, con sus textos. I want to be, escenarios, seres equívocos. Seres equívocos es el audiovisual que estaba en la cuba, que ahora veréis en los planos. O sea, hay un audiovisual de gran formato, que en el caso del espacio de allí del canal, que sabéis que tiene, ahora veréis los planos y todo, pues como una especie de cuba arriba, que era la cuba donde estaba todo el agua del depósito. Es un depósito elevado con la cuba. Y es un espacio muy bonito, pues como casi el vientre de una ballena. Si habéis estado alguna vez en esa sala, es muy especial. Y suele ser donde ponen los audiovisuales, porque es como una cosa un poco ahí palpitante, ¿no? Y ahí pues nada, había una cosa muy sencilla, ¿eh? Realmente era una proyección como de un documental, ¿sabes? Pero con un formato de pantalla grande. O sea que tendremos
una proyección que tenga una cierta singularidad, que yo la trataría no como una pantallita, sino como una sala, ¿sabes? Como una pieza, ¿no? Y yo creo que tenemos espacio. Por lo que he visto en el recorrido en relación a la exposición, creo que problemas de espacio no vamos a tener. Jo, cómo se empaña, ¿eh? Es bestial. Bueno, esto, por un lado, todas estas tipografías, todos estos elementos, a no ser que hubiera alguna cuestión que es tal, esto normalmente en la itinerancia puede ser válido, o a lo mejor hace una reflexión la comisaria y dice, no, quería cambiar este texto, o mejor esta agrupación me ha quedado tal, pero sería la base para que el diseño gráfico de la exposición sea coherente con todo, ¿no? Ya tendríamos elegidas las tipografías. Y también para las cartelas. Ahora vamos a ver, ¿veis? Esta no va a hacer falta ampliarlas, ¡pum!, porque son mucho más pequeñas que la pantalla, las cartelas. Pero ve lo mismo, en vez de coger y poner una cartela individual, sí que hay que hacer una ficha técnica. Tendríamos una cartelita, aparte del texto en vinilo, habría, imagínate, tengo ahí el texto en vinilo, imagínate que en este cuarto tengo 5 fotos de esta serie colocadas en las paredes. Pues luego habría una cartelita individual que es más ficha técnica, pequeñita, pero ya no hay 16 cartelas, ¿vale? Esto estuvo en crisis en la comunidad, hubo un momento, esto ya entre nosotros, porque la parte de abajo hubo un momento que no sabes, era como al final hay muchísima colección de galerismo particular y eso a veces institucionalmente entra en crisis. ¿Sabes? Que es preferible poner colección particular, porque aquí el protagonismo de la familia es como demasiado. Y hubo un momento, pero yo creo que ahí hubo un tira y afloja y cedió la comunidad. Pero hubo un momento que no iba a haber cartelas, o sea, no iba a haber este tipo de cartela con la descripción tan clara de la colección, ¿vale? Entonces un detalle me parecía interesante cuando lo has vivido ese debate de repente, que yo ni caía, me la dan en la cartela y dice, pero te dice el responsable de la comunidad, oye, esto no lo acabamos de ver, porque claro, ¿vale? ¿Ves? Colección del artista, esto es una cosa más normal. Colección Musac, Fundación Siglo para el Turismo de las Artes, Fundación Coca-Cola, ta. Esto ya lo que es más lío es que no identificas en la serie Paraísos de cuál es cuál. Si vas a esta historia de cartelas, bueno, y este es un poco, veis, las cartelas. Claro, cada pieza tendría su cartela, hay como unas cuantas cartelas individuales, pero no muchas, ¿vale? Esto es un poco... ¿Estas qué ocurre? Que en este caso, que yo creo que estaban producidas en blanquito como la sala, porque la exposición es también blanca, estas cuando se desmonta en una itinerancia, las desmontas, las embalas fenomenal y ya están las cartelas, no hace falta hacer cartelas para esta exposición. Esto os habrá pasado también en algún momento. Bueno, vamos para atrás. ¿Qué más vamos a ver? El catálogo ya lo hemos visto, la gráfica expositiva, listado de obras. Bueno, lo abro, pero lo tenéis. Es un Excel, es que hay hasta valores de seguro, ¿sabes? O sea que esto os lo he mandado. Yo pedí permiso a la coordinadora para ver si de quién es cada colección. Pero bueno, esto ya, Paco, antes se lo he comentado y que realmente esto es un trabajo interno y no tiene por qué ser difundido ni debería de serlo difundido, todas estas cosas que tenemos. Eso, por favor, tener cuidado. Pero aquí estarían el típico Excel donde vais a encontrar todas las piezas, que no ahora veis las series fundamentales, eso es el trabajo que tenéis que hacer, analizarlas, ver los tamaños y tal. Preproyecto, exposición. Este es el guión que nos lanzan al principio, el que es el texto que hace Margarita con su móvil, su mail, y en la reunión, pues ves, aquí es donde te explica todas las almas, pieza central que cuelgas desde la planta primera, cortina circular de fotografías antiguas de la colección del artista impresas en Duratrans, entre 500 y 700, que luego no fueron tantas,
Pero claro, como es una instalación que se estaba haciendo específicamente por primera vez, pues no sabes cuántas fotos vas a necesitar para hacerle el efecto que el artista quería, ¿no? Es de esa lluvia de imágenes en acetato translúcido, ¿no? Entonces se pone entre 500 y 700, imagínate. Y ver boceto. Y ahora veremos, habrá un bocetito aquí de Carmela por ahí. Autoras de utopía, ¿ves? Estas son las capillas que llamaban ellas, ¿no? Y era muy genérico. Collages, dibujos, fotos, diagramas, textos, manifiestos. Y el proyecto Planeta Ella, que sí está muy claro, que es una foto de lo del parque que hay aquí, ¿no? Y luego ya está claro en las siguientes plantas, ¿no? Que es espera, se me ha ido. Perdona, voy a ir dándole mejor así. Esto es también fundamental que lo leáis bien, si no lo habéis podido leer todavía, aunque tuvierais esta documentación, porque es la base del proyecto, ¿vale? Utopía, primera planta. En este caso, como sí que las secciones coinciden con las plantas, por decirlo de alguna manera, pues era muy claro, era como si fuera el Corte Inglés, ¿no? Caballeros, niños, señoras, aquí es otra historia, la planta no vale. O sea, no es que vaya la primera, aquí ya veremos en qué planta va y qué cosa va y en qué manera nos movemos, pero esto era muy claro, ya te daban casi ¿no? Un poco esa sensación de ámbitos por plantas, ¿no? Y la cúpula. Bueno, y aquí te cuenta un poco ¿ves? Aquí está el boceto, que a mí esto sí me parece muy bonito, que es el primer dibujito de Carmela. Y cómo al final de la exposición, o sea, cuando estábamos terminando de montar... Ay, espera, a ver si te fijo ahí. Ahí. Terminando de montar la pieza, que tuvimos bastantes problemas, como os comentaba antes, ¿no? De momentos muy críticos de montaje de esta pieza. De repente saca ella el dibujo, que ya me había olvidado de este dibujo. Lo saca de una carpetilla y dice, mira, es que es lo mismo. ¿Sabes? Eso fue es muy brutal. O sea, que realmente la materialización final dio cosas que ella no se esperaba, sobre todo de iluminación, que no te esperas, pero que sí en esencia estaba esta idea de la corona, de la cortina de imágenes, de suspender las cosas, cómo técnicamente eso es lo que había que desarrollar. Y es donde nosotros aportábamos para producir la pieza. Pero realmente el bocetito en relación a la pieza que habéis visto imágenes es que es una pasada, lo similar, ¿no? Eso. Y aquí explicaba, ¿no? Lo de la parrilla que quería que diseñáramos, en fin, todo lo dejaba aquí. Es muy interesante, ¿eh? Y ya luego, pues, porque esa pieza, sabes que es una colección, esta pieza está formada por una colección de fotos que haya ido encontrando en tiendas de mujeres, digamos, antiguas, ¿no? En diferentes actitudes, oficios, relaciones entre ellas, y tiene una colección impresionante de fotos de mujeres, que es lo que va en esta pieza central, ¿no? Pues se lo habrá comprado por todos los lados. Y ves las capillas, aquí viene todo explicado. Esto ya, yo creo que ahora mismo, verlo aquí en detalle, mejor vayamos luego a las dudas. Esto es cuestión de estudio y de comprobar que lo que vamos a ver ahora coincide en las piezas estas finales. Cierro aquí, ¿os parece? Paro un momentito por si hay alguna pregunta. Hemos estado viendo el espacio, el guión, el catálogo, la línea gráfica, el Excel. ¿Qué más dudas tenéis? ¿Alguna duda de lo que hemos estado hablando, por si acaso? Seguimos. Bueno, esto es... Creo que lo estoy poniendo bien. No, esto no es ahora. Esto es al final, perdona. Proyecto Carmela García. Esto es otro Excel interesante, ¿no? De los materiales que este también es interesante porque son las piezas en sí y sus dimensiones.
Y este, ¿vale? Este sí. Este es el proyecto que presentamos nosotros a la comunidad para que veáis un poco cómo presentamos el proyecto en agosto, previo a la realización de lo que se llama proyecto ejecutivo, que luego lo vemos, que ya serían los planos de detalle de peanas, de la instalación central. Pero bueno, este es para verlo con las comisarias y la artista y que la comunidad y la coordinación y que aprueben el proyecto para desarrollarlo. Porque esto, como os digo, se inaugura a finales de enero y esto se presenta en agosto, porque los tiempos de licitación pues al final son casi 2 o 3 meses, ¿eh? Esto lo sacas a concurso, ¿sabes? Convocas a empresas y lleva un proceso para la administración, los concursos, bastante laborioso. Entonces, bueno, veis, este es el acceso a las salas ya de por sí. Ya tienen este mundo generado, ¿no?, de los pequeños espacios, en el caso de las producciones nuevas. Veis que no se corresponde con lo que vamos a ver luego, porque aquí hay una vitrina, aquí hay una peana. Esto estaba como en evolución. Aquí en el centro del espacio en doble altura estaría la pieza suspendida, ¿no? Y en los ámbitos de aquí abajo, de la planta baja, esto es una zona que es simplemente el mostrador, y esta otra que no se usaba es donde tienen los catálogos. Y en cada una de estas capillitas pues había uno de los temas. O sea, estamos justo 5 capillas, 5 temas, con esta sensación que veréis en las imágenes de un poco mayor intimidad, que yo creo que estas piezas, a partir de ahora, en su itinerancia, lo va a necesitar. ¿Cómo lo hagamos? A lo mejor se puede hacer de otras maneras que no son... Ahora estoy pensando, pero no voy a dar la solución. Bueno, pensamos. Pero se puede hacer de otras maneras, a lo mejor con costes muy pequeños. Esas sensaciones. Y luego, pues la implantación de la exposición, ¿veis? ¿Qué ocurre? Que nos cabe un clásico, ya lo hemos dicho antes. ¿Qué hacemos con las piezas si no nos caben? ¡Hala! ¿Sabes? Las sacamos del plano. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde las pongo? ¿En el suelo? Entonces, bueno, esto era un problema que luego en el montaje se trabajaría. Pero dijeron, no, que venga luego todo y ya veremos. Pues se trabajó en el montaje, tanto comisaria como artista. Yo, la verdad, en lo que es el colgado de la obra final, no intervine mucho. Yo hago el primer planteamiento, pero luego es la comisaria y la artista, sobre todo la comisaria, la que cuelga. Toma las decisiones finales de dónde van las obras, que eso también hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor hacéis un planteamiento, pero luego la realidad en un montaje cambia mucho. Eso, en fin, aquí os habrá pasado siempre, en todos, ¿no? O sea, una cosa es lo que pones en el plano y luego cómo acaba siendo la exposición. Evoluciona en el montaje. El montaje en sí mismo es también un proceso creativo. ¿Ves? También piezas que en nuestro montaje más ortodoxo no la entraban. Son piezas de gran formato, como veis. O sea, todas las que tienes fuera del plano es que no entraban. No me entraban a mí. Vale, entonces la otra cosa es que pues a lo mejor se decidió en el montaje que esta no iba, o un montaje diferente, como veréis en el resultado que vamos a ver ahora, para dar solución a eso. De hecho, que es muy raro, ahora veréis la solución, que es la posibilidad de doblar, ¿no? Sobre todo en esos formatos, y de repente no quedó tan mal, ahora lo veréis. Luego las series, estas de escenarios, esta es la de los retratos, que también hubo cambios durante el montaje, se quitó alguna, se puso otra. Esto es orgánico. El arte contemporáneo no es una exposición de arte ibero, ¿sabes? Que va a la vitrina y va a la pieza y el correo. Esto en el montaje, las cosas, y encima si el artista dice, pues no te preocupes, Alejandro, aquí, sí, ¿verdad? Tienes el almacenito donde tienes los vídeos, ¿puedo dejar ahí la foto? Al almacén, y no se cuelga, y a correr, se embala, y ya cuando llegue el transporte se la llevará y no se ha colgado, porque no se ha colgado. Y luego en la cuba, la proyección. Los alzados, veis que son muy básicos con las piezas. Los elementos que están en el guión que tenéis que tener en cuenta, que hay pantallas y proyecciones,
que hay que ubicar, eso está en el guión descrito. Y luego aquí pues está la vitrina que nosotros planteamos, ya una vitrina muy sencilla, ¿veis? Como de una estructura metálica que no se hizo. Esto salió fuera de pliego. Esto es lo que hicimos para cambiar por la maqueta. Con un pequeño marco caja, con una tapa de metacrilato, una cosa muy, muy sencillita, como una lámina. Y esto, que era una vitrina que querían con forma, cosas de los bocetos aparecen, de cúpula de metacrilato. Bueno, pues una poco rara, pero esto es lo que querían y se hizo este diseño, que tampoco al final se produjo. Entonces, gracias a estos dos elementos expositivos pudimos, y algún otro cambio que se hizo, sumar un dinerito para hacerle una maqueta para otra pieza. La maqueta está arquitectónica. Tampoco había estos marcos caja, que también era un dinero. Valen una pasta estos marcos. Pesan, ¿sabes? Y ya, cómo desarrollamos, que ahora veréis en las imágenes, que esto fue la parte más compleja, el detalle, el edificio. Yo que me imagino que este edificio también es bien de interés cultural, ¿no? Es BIC. Solo, no la estructura interior. De todas maneras, como que mejor no estropear mucho el edificio, ¿vale? Entonces, habrá que crear algunos sistemas de anclaje o pensarlos un poquito. Tampoco somos aquí muy técnicos, porque yo aquí al final acabé diciéndoles, mira, esto me supera, imagínate si me supera a mí. Y entonces contrató un ingeniero, la Comunidad de Madrid, para que definiera. Yo tenía la idea clara que quería unos tensores de la estructura, que ahora veréis los detalles del propio edificio, que el edificio, como es bien de interés cultural, tú no puedes soldar, atornillar, entonces tienen que ser como presillas diseñadas, en las cuales, no, con unas abrazaderas, con su neopreno, o sea, cómo resolver un anclaje sin soldar ni atornillar ni dañar un edificio. Entonces eso, contrataron, honorarios aparte, a un ingeniero que hizo un cálculo específico de la estructura de pesos de la pieza, que al final no pesaba tanto, ¿sabes? No era una pieza que tuviera un problema de pesos, era más el problema de colgarla, realmente. No es que pesara mucho, porque los tensores eran 4 tensores normales, o sea, no es un problema de grandes pesos, es un problema que tienes que suspender algo en el aire. Entonces, pues al principio yo planteé, me parece que eran 3 tensores, 4, y luego al final el ingeniero dijo que mejor con 3. Bueno, fue compleja. Lo más complejo casi fue la nivelación, ¿sabes? Porque luego estas cosas, que habéis también suspendido cosas seguramente, el rollo de la nivelación, que te quede perfecto el nivel, pues les costó bastante, porque tiras de un tensor, tiras del otro, hasta que consigues nivelar el platillo ese fue tremendo. Y nada, era una especie de corona, ¿veis? Recordáis el boceto de Carmela, ¿no? Es lo mismo, es en la que incorporamos iluminación, ¿eh? Teníamos una serie, la corona era para que tener como una especie de trames de rejilla, para que luego con un andamio, luego vais a ver ahora el proceso del montaje, suspendiéramos unos nylons, ¿no? Y ir jugando, pero a varios niveles. Por eso necesita una parrilla. No era una especie de estructura de tubo metálico circular y cuelgas de una sola línea, cuelgas de muchas líneas. Necesito para eso un tramés metálico. Entonces, por eso esta forma tiene una forma de corona circular. Y en el interior de la corona circular, aquí veis, están los foquitos que iluminan hacia abajo para conseguir en la propia pieza, en el fondo la pieza es una lámpara. A lo bestia, pero hay lámparas inventadas así, de las que cuelgas cosas y dentro hay luz. Es una lámpara gigante en el centro de la sala, lo que vamos a tener ahí. Por eso será interesante pensar en la iluminación de ese espacio central de una manera muy misteriosa. Yo creo que es una pieza que requiere una iluminación, esta en concreto, muy especial, ¿no? Aunque lleve prácticamente su propia autoiluminación, funciona bastante bien autoiluminándose.
Iba por el tensor, exactamente, por el tensor, por uno de los tensorcillos, ¿sabes? Que queda bastante disimulado, le ibas atando llevándolo por el tensor y ya le dabas al techo tenías un canaleta y le dabas ahí. Pero el tensor, el cable ya de acerado te disimulaba bastante el cable de iluminación, no cantaba, ahora veréis las imágenes. Bueno, una peana que vamos a necesitar, que seguro que tenéis de este tipo, pero que claro, tiene que coincidir la altura o no, ¿sabes? Y esto era el proyecto de montaje. Vamos a ver ahora el montaje final, que es la visita. Ya hemos tenido toda la documentación necesaria. Bueno, esto también es interesante, que es la gráfica que nos pasa Underbau. Esto es lo que Underbau presenta como al cliente para vender también el catálogo. La proporción del catálogo, 200 por 240, una proporción 6:7. Cómo quiere que sea la encuadernación, como veis ya aquí se aproxima a lo que es este cartón, ¿no? Que tiene el canto tapadura, los papeles. La idea esta de las transparencias, mediante un papel vegetal que aparece luego ya reflejado, y el juego de los dos papeles, como dos cuadernillos, ¿no? Cuadernos con el texto y cuadernos con las fotos. Y luego ya lo típico de los diseñadores gráficos, el tramado, la retícula. La tipografía, la Ringside, que es la que se ha usado aquí, de Hoffler. Estas son de pago. O sea que... Porque intenté poner en la portada del documento último que he hecho la Ringside para que quedara coherente, pero yo soy un poco histérico con esto y había que pagar. Y dije, pues no. Sí. ¿Ese documento está hecho antes de que salga el catálogo? Sí. Exacto, dime. Las fotos de las láminas que son medio transparentes Sí. están iguales, ¿no? O sea, eso está diseñado igual. Sí, porque las fotos están. O sea, las fotos están. Lo que se ha hecho es una colección se ha trasladado, las fotos de su colección se han trasladado, por un lado, al catálogo, pero no sé, la gente tendrá miles. Y nosotros a acetatos translúcidos para la instalación, que ahora veremos. O sea, que en realidad lo que es la estructura del catálogo ya está hecho. Lo que proponen ahí es el material. Sí, pero El contenido ya está distribuido, pero lo que se propone ahí son los materiales. no, y también esta idea del papel vegetal, por ejemplo, para hacer las superposiciones, eso es de los diseñadores, para generar, porque al contarles ellos la pieza, que son superposiciones de acetatos, dicen, me lo voy a llevar al catálogo para que se parezca a la pieza. Y creamos esa misma especie de superposición de imágenes, que ahora veremos en el montaje, porque hice un reportaje que no tenía yo en mi Instagram, fui expresamente el día último que se iba a desmontar, a hacer un reportaje mucho más exhaustivo y con otra mirada pensando en el taller. Porque yo había hecho fotos del estudio, pero no pensando en este taller. Entonces he hecho algunos detalles que son interesantes que veremos ahora, de este concepto de la pieza, para entenderla bien. Y la portada, que veis que la portada luego no es la misma. He elegido otra foto, ¿no? Al final he elegido la de las raperas, ¿no? Pero bueno. Pero sí que tiene algo que ver. Pero esta es la maqueta que te hace un diseñador gráfico. Igual que yo presento el proyecto ese que habéis visto, ellos, para vender una idea, un estudio de diseño gráfico presenta esto. Por eso me parece interesante, para entender bien todo el proceso además cómo presenta la gente las cosas, ¿no? Pues hemos visto qué nos presentan los comisarios para poder trabajar, qué presentamos nosotros y luego a partir de ahí sale un catálogo y un montaje. Ese es el proceso.
¿Ves? Esta es la idea, ¿has visto? Está muy bien reflejado ahí, ¿verdad? El vegetal es una idea acertadísima. Yo cuando lo vi impreso, porque yo con esto no me lo imaginaba, porque al final esa materialidad te la da el propio libro. Pero la idea de superposición y el ritmo de los textos y las fotos, que es clavado. O sea, esto yo creo que lo aprobaron al 100%. Y aquí está el catálogo, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis ahí físico, podéis consultarlo tanto en esto que os mandé también, ¿eh? Yo creo que todo esto Nuria lo ha redistribuido, ¿no? Tenemos toda esta información. Entonces, para terminar y ya entrar en cuestiones de dudas, preguntas y arrancar el taller, vamos a ver el montaje en Madrid. Pum. Para que dejemos ahí proyecto, presentación, Expo Carmela. Esto es. Ver. Vale. ¿Qué he hecho para ser coherente? Pues he cogido la gráfica que hace la Comunidad de Madrid en las banderolas como letra. No he cogido la de catálogo para que me pareciera todo más corporativo, ¿no? Entonces esta es la Expo. He empezado un poco de manera cronológica. O sea, lo primero que se montó, porque además pensaba que iba a ser lo más complicado, ¿no? Más costoso de tiempos y tal. Aparte de pintar la sala, que estaba de negro, porque la anterior exposición era totalmente negra, la que había habido del anterior fotógrafo, entonces eso llevó bastantes manos, sobre todo la planta baja, que era muy alta, pues hasta que cubres el negro con blanco, 6 manos, 6. Que eso es un dinero también, y muchas horas. Pero bueno, estaba claro que ellas querían la sala de blanco, como está esta, ahora mismo, la regenta. Y nada, pues empezamos, vino un poco por separado. Vemos aquí que se está montando primero la plataforma donde, digamos, se va a instalar también la iluminación. ¿Ves? Esta es lo que vemos ahí es la tapa que va a ir aquí encima, ¿vale? Esta es la rejilla donde va a suspenderse todo. Realmente el peso no era tanto de la instalación, era más el peso. Y tampoco era mucho, porque esto entre 4 hombres era aluminio, no era parece grande, pero no era muy pesado. O sea, no era un problema de que pudiera haber problemas estructurales porque cuelgues esto. No. Es más un problema que cómo solucionar que se cuelgue. Pero no realmente el cálculo estructural, digamos, prácticamente el ingeniero era el propio peso de la estructura de esta, la que servía de cálculo para conseguir el trenzado del cable, ¿sabes? Para su resistencia, que al final es lo que necesitas, y cuántos cables necesitas. Entonces, para que la luz, como estamos haciendo una lámpara, tiene que tener una tapa, para que la luz no se me escape por arriba. Y esta es la tapa, ¿vale? Donde pondríamos los focos. Y aquí veis los tensores. Todos estos son los tensores que nos servirán para colgar luego la pieza. Y este es el momento que os decía un poquito complicado, que fue el nivelado, ¿no? Yo creo que es lo que llevó más tiempo en la pieza. Llevó a los momentos de anclaje que teníamos que llevar, que esto pues tenemos ahí unas vigas maravillosas, ¿no? Que nos van a permitir suspender la pieza sin ningún problema. O sea, esto yo creo que no creo que este edificio estuviera. Yo creo que la complejidad aquí estaba. ¿Veis este detalle de aquí? Voy a abrirlo un poquito. No, aquí no se abre. Sí, un poco. Mira, hay un pelín. ¿Veis? Este es un poco la movida. Como no puedes soldar, si yo cogiera y le metiera una pletina, 4 tornillos o lo soldaba, pues ya está. Pero como esta viga yo no la puedo tocar, la única manera es hacerle una especie de como de presilla con neopreno que lo agarra y atornillo por aquí. Es como una agarradera para que no puede ser un anclaje soldado. Entonces esto era lo que tuvo que diseñar el ingeniero este. Esto damos por supuesto que alguien lo pensaría si se montara aquí y ya está, no pasa nada.
Se puede colgar sin problema. Viendo esas vigas, ningún problema. Espera, vamos a ver, ahora como lo hago más pequeño. Espera, vamos para atrás. Ahí estamos. Hasta que no se consiguió resolver esto, no se empezó prácticamente con el tema de a colgar fotografías. Con esto estuvimos una semana de montaje. Pero sobre todo porque nunca se había montado nunca. ¿Sabes? Aparte del operativo si tuviéramos como luego claro cómo iban a ir las piezas, pues a lo mejor en vez de tirarte 3 días con Carmela García, te lo haces en un día, porque ya tienes un plano de montaje de piezas, de la instalación. Pero es que ella puso, ¿veis? En la mesa, se ve aquí, ¿no? Puso todas las acetatos de los diferentes tamaños y iba eligiendo este de aquí. De hecho, aquí está Carmela, ¿sabéis? Está Carmela, pues con sus guantes, y ahora cojo esta, y ahora cojo la otra, y la otra, tal. Y iba generando lo que veis aquí. Aquí veis el comienzo de la instalación, y aquí fue ese momento que no te esperas, que es cuando está iluminada la lámpara. Ves que hay muchísima luz al señor este de aquí del andamio, que va colgando cada uno de los hilos y genera esta especie de sombras tan increíbles en el suelo, ¿sabes? Que parecen como esas sombras que en las obras de teatro se hace como de las hojas de un bosque. De repente el suelo, yo no me lo esperaba, ¿sabes? O sea, no te esperas, hay cosas que no te esperas. O sea, que las ves por primera vez cuando lo estás haciendo. Dices, madre mía, cómo queda el suelo de bonito, ¿no? Que era precisamente todo este mundo, ¿no? De una luz muy cenital, iluminando, bañando los acetatos, y que se expandía y transmitía como una gran lámpara la luz en el suelo, ¿no? Por eso me parece que esta imagen es... Esto es que no pude evitarlo, me metí debajo. No se puede hacer esto, pero... La lluvia esta de nylons me parecía muy bonita. Ahora verás, he hecho detalles precisamente. A ver si se ven. Ya está la pieza acabada. Y aquí se ve... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ves cómo está? Con las pincitas estas que venden, que son metálicas, que tienen como... A esto le dimos 1000 vueltas, o sea... Para ver, que al principio hubo un momento para el rollo este de los documentos, ¿sabes? Esas que son negras y las pinzas negritas estas chiquitinas, pero no sé, nos parecía un poco aparatoso. Al final, estas piececitas, espera, a ver, y luego tenían como unas presillitas. Y así íbamos ¿sabes? Atando los nylons uno a uno. Y al principio nos asustamos cuando teníamos pocas, y se asustó también Carmela bastante, porque ella no se imaginaba que iban a curvar tanto. Pero de repente el conjunto curvado quedaba como un cilindro. O sea, cuando empiezas dices, que no consigo el acetato. Yo pensaba que me iba a quedar no tan... O sea, no recto, pero no tan curvo. Pero luego, en el conjunto, eso era, ¿sabes? Como daba el cilindro. Esos fragmentos de curvas, que no hubieran sido igual si hubiera sido un acetato más pesado. Bueno, son sorpresas de montaje y dudas y miedos que te entran cuando estás haciendo una pieza, que veis, ¿no? Las sensaciones que tiene. Bueno, esto ya es... ¿Veis lo que hablábamos de colgar doble? Pero yo creo que aquí no nos va a dar. 2 de estas grandes, yo creo que esto puede que tenga más altura o por ahí. Abajo a lo mejor sí, ¿eh? Hay que verlo. Yo ahora mismo eso hay que verlo viendo la dimensión. Pero esto fue simplemente porque quiso meterlas todas. Porque nuestro montaje era pam. Y aquí dijo, pues las doblo. Y luego no quedó mal, ¿eh? ¿Sabes? ¿Ves? Hay otro momento que también dobló. Hombre, son piezas muy potentes en sí mismas, ¿no? No sé, yo
cada una de ellas, bueno, entre ellas también se establecían como unos diálogos, esto es lo que tenéis, las miradas, toda la serie, por ejemplo, del principio, del 98, es una serie en que entre esas piezas tiene que haber unas relaciones muy, muy importantes entre ellas también, ¿vale? Entonces eso hay que pensarlo bastante. Y luego lo que hablábamos de estos espacios más, los de las utopías, ¿no? Las autoras de utopías, el espacio de la maqueta, el espacio de... ¿cómo se llamaba este? El de la escultura de aquí de... Exactamente. Este es el espacio dedicado a la pintora, ¿no? A su estudio. Y este es las maquetas la maqueta en el taller, momentos antes de venir. Entonces ahí se tomaron decisiones de texturas. Esto para que os hagáis, porque yo al principio no tenía ni idea, ya me fui metiendo en el tema. Esta casa, la casa era lo de abajo. Todo lo de arriba que parece, ¡juah! Menudo, qué pedazo de loft y tal. Eso era la maquinaria para calentar. Toda la parte de arriba es totalmente máquinas. Y paneles solares que recogían el sol. Y abajo, la casa, le llegaba el calor por esas máquinas, o sea, una especie de cacharro, toda la cubierta así triangular que dice, ¡jo, qué bonito ahí! ¡Jo, qué estudio me voy a montar aquí tan acristalado! No, perdona, esto ahí no se vive, abajo. Y se subía por esta escalerita a la zona esta industrial. Eran las tripas realmente de la casa, toda la parte de la cubierta. La pieza quedó muy bonita. ¿Veis? Ahí ya la habéis montada con su peanita. Y bueno, la parte esta documental que ella hace como un cierto homenaje, os lo cuento un poco más en detalle porque es quizá lo que no se parezca en el Excel que tenéis. Entonces ella aquí puso unas placas, ¿no? Unas plaquitas de los nombres de ellas y luego fotocopias como cosa típico que yo creo muchos artistas contemporáneos hacen de documentación que ponen con alfileritos. Bueno, esto es un clásico, ¿no? También de montaje, pero que sepáis que eso va asociado a la maqueta con esa documentación. Que la foto es una foto solo, que la parte del artista son 3 o 4 fotos, ahora mismo no recuerdo exactamente, 4 fotos, y las de piedras de Hildegard, que no están aquí, pues también eran 2 o 3 fotos. Una cosa mucho más sencilla. Entonces, veis que ya no estaban las peanas, ni las vitrinas y todo aquello que íbamos a necesitar, y aquí terminó. Y esto, pues la salida de la exposición, igual que hemos entrado con sus banderolas, y para que entendierais el edificio, que es muy singular, y aquí un poco la gráfica expositiva también. Los textos una vez instalados, veis, aquí están las 3 fotos de las piedras de Hildegard, que es un poco el montaje que queremos buscar. Pero veis que tiene estos montajes, ahora mismo la sensación del espacio, que es una exposición que pide ser muy bañada y muy luminosa, ¿no? Porque cada exposición pide lo suyo. Pero aquí parece que estos conjuntos, no te digo los grandes formatos, piden algo que a lo mejor es con iluminación. ¿Cómo puedes conseguir esa intimidad? Y con distancia, no lo sé. O con paneles, o con X. Y estos son los vinilos, para que vierais un poco ya instalada esa gráfica. Y algunas cartelas, que es otra cosa típica que se hace en montajes cuando te hacen mucho ruido, que metes una detrás de otra y las dejas limpia todo el paño. Eso también es otro clásico. Y los elementos de proyección que tenéis también que instalar, que son piezas de vídeo que van directamente a pared o a pantallas. ¿Tenéis pantallas, por cierto, para reutilizar? Perfecto. ¿Y proyectorcillos? Pues ya está. 2 cosas de producción que ya no es necesario alquilar. Y bueno, esta sensación, estas son las fotos que hice yo el último día porque quería esa sensación del catálogo, verla como había quedado aquí, la de las superposiciones, que me parecía muy bonito. Y ya está. Ya hemos visitado la exposición. Ahora
a preguntarse cosas y no preguntar. Dudas. Santiago, ¿estáis por ahí? ¿Alguna duda? ¿Qué diámetro tiene? Altura, espera. Tengo aquí un segundito, que también tengo solo el detalle de la pieza central por otro lado. Pam, pam. Aquí está. No sé si lo tendré acotado, pero aquí lo tengo al revés. No lo tengo aquí acotado. Cogía justo la altura de un determinado forjado de la sala. El desarrollo al final puede que quedara, como veis, muy cerca por las imágenes del suelo, yo creo, a 20 centímetros, y que el desarrollo pudieran ser 2 metros, pero entonces la pieza, para que tenga cierto aire, os puedo decir mañana la cota exacta, o a lo mejor se puede, pero aquí no creo que tengo, porque al final lo hicimos un poco también in situ, fue una aproximación, pero yo creo que hay que verlo un poco en el espacio. Yo creo que también lo haría, porque ahí estaba muy pensado en el espacio de cómo marcaban las líneas, las estructuras metálicas de las plantas. Yo aquí lo pensaría en relación a la sección. Tenemos una sección del edificio que se ve bastante bien y yo vería cuál podría ser la proporción. Teniendo el diámetro, que sé si está, yo creo, por ahí, ¿no? Que son 102 metros de diámetro exterior, el plato, pues con esos 2 metros ver un poco dónde estaría bien puesta, ¿sabes? ¿Tenéis los grupos preparados para empezar a funcionar? ¿Sí? ¿Tenéis todos ya los grupos también en Santiago para el taller? ¿No? Pues justo Ah, eso era vale. una No. pregunta que Ya, pues esto sería ahora el momento ideal para saber quién va a trabajar con quién. Los grupos de trabajo, ¿vale? Porque es el arranque, es como lo que teníamos en el programa arranque del taller. Tendríamos mañana la idea es que ya se trabaje, ¿vale? Empecéis a trabajar en equipo y se avance. Os pongáis en contacto los que estéis aquí, los grupos que forméis, y empecéis a debatir. Hacemos no sé, como hace muy buen tiempo, nos dispersamos aquí en el patio, se trabaja, yo voy paseando por cada grupo, luego vemos por los de Santiago cómo van, las dudas que tengan, y organizamos aquí. En principio habrá, me imagino que 3, 6, 9, como 4 proyectos, ¿no? Se formarán. Claro. Pero ¿iba a estar mañana? Vale. Si no, mañana... Claro. Los de línea es más complejo. Es más complicado. A no ser que... Claro, o durante... Imagínate que podamos, vamos a pensar, es que esto hay que reinventarse cada día. Claro, claro, o podemos plantear, imagínate mañana, que vamos a hacer unas introducciones pequeñas al principio, pero la idea es que fuera
la mayor parte ya trabajo de taller y de dudas y de tal y empezar a avanzar. Que ellos a lo mejor pudieran trabajar entre ellos, conectarse hasta personalmente en grupos de 3, en los grupos, y sumarse, ¿no? Estar como trabajando, debatiendo entre ellos un tiempo y incorporarse después del descanso. O sea, imagínate que estamos antes del descanso, introducimos como 40 minutos cosas de materiales y de tal y de no sé cuántos que están en el programita, luego ellos trabajan y después del descanso se conectan con dudas, que es lo que podríamos también empezar a plantear el trabajo en equipo. A mí se me ocurre eso, ¿no? No sé si es viable, que tengan como 2 conexiones entre ellos durante un tiempo, 45 minutos, y luego se conectan todos después del descanso. ¿Veis viable, Santiago, eso? Sí. Yo creo que podemos decir los grupos ahora. Claro, yo creo que sí. ¿O no? Sí, es fundamental. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Meyeye, los grupos, que los comente ya, ¿no? Nuria, los grupos que hay. Sí, sí, ves diciendo los grupos. Corrígeme, Mayeye, porque lo tengo un poco en sucio, ¿no? Y aquí, a ver, de los que estamos aquí, Yaisa Santana, con Micaela, no sé si están aquí o... Ah, y Cristina Sí, este es un grupo. Vale. Otro sería Alejandro Luengo, Carolina Hernández y Patricia Sánchez. Luego sería Javier Solís, con Elsa Laborí, que bueno, que ahora no está, pero que... Estoy online. Ah, perfecto. Mañana estoy presencial. Perfecto. Vale. ¿Has estado todo el rato? Estuve la primera hora, me fui a dar clase y llevo ya una horita conectada. Vale, ¿qué tal? Me alegra oírte. Igualmente, sí. Y Nerea. Igualmente. Y Nerea. Estas 3 personas, ¿sí? Soy Javier Solís, Elsa Laborí y Nerea Bullón. Luego tenemos a Marta Moreno, Miriam Idaira Pulido Chado y Alba Rodríguez. A ver, Jesús, Mayeye, Jesús y Begoña. Es que no sé si es que no los he visto yo hoy conectados o se me ha pasado. Yo no, pero no sé si están, pues contesten, porque yo no los he visto conectados. A lo mejor se podía mandar mañana por la mañana un mail con los grupos. Claro, lo haré. ¿No? Para que se reafirme. Por supuesto, y sí, se identifique. esto que digo yo lo envío. Vale, perfecto, Nuria. Vale, luego tenemos, por otra parte, a Tábata con Lorena Maldonado y Julián Aladrén. No sé si pueden... Julián, estás aquí. Sí que tenías virtual, pero que has venido. Y luego tenemos a Paula Villalba con Adrián Dorey, Paola Robles y con Isaac Mendizábal. Vale. Vale. Tenemos por otra parte a Sabela, a Uxía y a Aila. Luego tenemos, Sí, perfecto. Vale. Luego tenemos a Iría Ramos y a Natalia Anselmo. Sí, está, porque Sí, estamos. Vale, gracias. Sí. Y luego está Lucía Cornado, Melisa García y Sheila Baluja. Estoy. Vale, gracias. Bien. Gracias. Gracias, Santiago. Yo creo que no me dejo, pero si me he dejado, díganlo porque lo tengo en sucio. Entonces, si os parece, la dinámica, Santiago, podía ser esa. Al principio nos conectamos, ¿no? Empezamos con esa media horita. Espera un momentito que voy a ver el programa de mañana.
¿Qué era exactamente? Un segundito. Porque lo importante es el taller. Estos van a ser pinceladas porque toda la parte la tenéis. O sea, hoy era más importante la introducción, como veis, que nos ha dado una carga global del proceso expositivo, de los agentes, del concepto de una exposición, del espacio, de lo que vamos a trabajar, pero ya ahora toca trabajar, ¿sabes? Porque si no, en fin, que hay que presentar algo y avanzar. Entonces, programa, vamos a ver qué teníamos, un segundito. Creo que el esquema nos hablaba de... Hemos hecho todo esto, sistemas constructivos, bueno, esto es una cosa, tipología, esto tenéis toda la información. Esto va a ser, le vamos a dedicar como mucho media hora, 40 minutos como mucho, y ya taller. De hecho, lo teníamos aquí a las 5 ya, empezar con el taller, o incluso antes, y ya se puede ocurrir que Santiago trabaje en estos grupos durante ese tiempito, y luego, a la vuelta, empezamos a atender cuestiones y dudas, ¿no? Después del descanso, y aquí la dinámica es de trabajo aquí. Y así tenemos cosas para ver y poder incluso, si tenéis cosas, mostrar en pantalla o lo que sea. Quien quiera preguntar algo, que pueden compartir ellos pantalla también. Si no, vale, pues ya está. ¿Os parece? ¿Más dudas? Ay. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Sí, ¿no? ¿Veis que complejo el taller o no? Bien, ¿no? Vamos a por ello. Bonita exposición, por cierto, la de Carmela, gran fotógrafa. Sí. Es una foto como virada a blanco y negro, que era un wallpaper. ¿Sabes? Esto sí. No, claro. Yo no he estado nunca, es la primera vez. Claro. Yo creo que ya... Bueno, muchas gracias.